Buenas noches. Acabamos hoy con Marx. Vamos a ver el último punto 252, el materialismo histórico. Como veréis, empieza el apartado con una cita de Engels que resume qué es esto del materialismo histórico, que son 4 líneas. La concepción de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases y en la lucha de estas clases entre sí. Obviamente la frase es larguísima y uno llega a un momento que se pierde. Se ha resumido todo. Vamos poco a poco. La concepción de la historia es una teoría acerca de la historia. Ya os he comentado que quien introduce la historia en la filosofía va a ser Engels. A ver, antes hemos hablado de otro filósofo que tiene en cuenta la historia por primera vez, que es San Agustín. Pero obviamente era una historia con un fin que era un fin teológico, porque se explicaba la historia como un acercamiento a Dios. Si os dais cuenta, tiene bastante semejanza la teoría de San Agustín acerca de la historia y la de Marx. Los dos van a considerar que la historia es una lucha, hay oposición, hay contradicción y las dos tienen una meta, hay un propósito. La historia se explica porque vamos hacia algún sitio. Es una historia con una lucha, no es el progreso de los ilustrados, que bien, es un camino fácil, que nos vamos acercando cada vez más a la libertad. A ver, fue Hegel el que se dio cuenta. Si Kant fue gran admirador de la Revolución Francesa, Hegel, que es posterior, se da cuenta que la historia progresa, pero con sufrimientos, con muerte, con tragedia. No es un camino fácil para la humanidad. Entonces, como veis, tanto San Agustín como Marx van a hablar de una lucha. Obviamente, para uno es la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal y para otro es una lucha de clases. Segunda parte de la frase. La fuerza propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad. Ya sabemos que Marx es el padre de la economía, junto con Adam Smith, entonces no es el único, hay muchos más, pero es muy importante en economía. Va a dar esa importancia a la economía. Ya sabemos que economía tengo que traducirlo por condiciones materiales, a ver, lo traduzco mentalmente, no lo pongo en un examen, como cómo comemos, cómo nos calentamos y cómo permitimos que nuestros hijos salgan adelante. Porque la sociedad no solo es que sobreviva yo, sino el género humano, ¿no? Os recuerdo que, cuidado, no reduzco la economía a dinero sí, dinero no, no seamos tan simples. En la época antigua lo importante no era tener dinero, lo importante era tener esclavos. En la época medieval lo importante no era tener dinero, era tener siervos y tierras que trabajaban esos siervos. En la época capitalista lo importante son los modos de producción y por modos de producción es las fábricas, ¿de acuerdo? Señor Amancio Ortega, la tercera fortuna de este mundo, no es que tenga mucho dinero, que sí lo tiene. Lo importante es que tiene Inditex, que es una ingente corporación, que tiene tiendas en todo el mundo, que tiene fábricas en todo el mundo, que tiene negocios en todo el mundo. Entonces, no reduzcamos la economía simplemente a tengo dinero o no tengo dinero. Seguimos con la frase esta tan larga, en las transformaciones del modo de producción y de cambio. Bueno, hablaremos qué es esto de los modos de producción y veremos que justamente para Marx la economía es lo que cambia, ¿vale? Para Marx la historia sería primero la época esclavista, economía esclavista, luego en la época medieval una sociedad feudal y posteriormente el capitalismo. Por lo tanto, para él lo importante es la economía en cada momento, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases y en la lucha de estas clases entre sí. Ya lo vimos el año pasado cuando vimos
el Manifiesto Comunista, que Marx considera que a lo largo de toda la historia ha habido lucha de clases, amos contra esclavos, señores feudales contra siervos y en su época los capitalistas frente al proletariado. El siguiente parrafito nos dice simplemente que este fue el gran hallazgo de Marx, junto con la plusvalía, que no es una teoría filosófica sino sociológica, saltároslo, no es importante, y también os dice de dónde aparece esta teoría. Es importante que sepáis que el materialismo histórico aparece en la ideología alemana y en la contribución a la crítica de la economía política. No, no es importante. Lo que sí es, bueno, pues pista, como os tenéis que leer un cachito de la ideología alemana, pues tener en cuenta que seguramente aparezcan temas de los que tratamos aquí. Vale, vamos a empezar con lo importante. Lo importante es que aquí vais a ver mucho vocabulario y vais a ver cuestiones como las fuerzas productivas, las relaciones de producción, la estructura económica. Vale, vamos a empezar con las fuerzas productivas. Luego os mando un esquemita, ¿de acuerdo? Las fuerzas productivas serían lo más básico y justamente lo más importante para los marxistas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas son el modo en que el ser humano transforma la naturaleza. No es lo mismo en la época antigua estar con el hacha tirando árboles que con una sierra mecánica. Os recuerdo que Marx justamente vive una época donde se empieza a sentir todos los cambios que está provocando la industrialización. Entonces, para él y para muchos autores, lo fundamental son las fuerzas productivas. Cómo el ser humano ha sido capaz de transformar, de hacer que la naturaleza nos sirva a los humanos. Hemos cambiado la naturaleza. La naturaleza ya no es la naturaleza prístina, original. La hemos transformado para poder sobrevivir. De ahí vienen las relaciones de producción. Las relaciones de producción suelen ser relaciones de propiedad. Ya os comenté, no es importante, es un detallito, es un ejemplito, pero a lo mejor ayuda, que no es lo mismo un esclavo que un siervo. Un esclavo pertenecía al amo, mientras que un siervo pertenecía a la tierra. Y eso cambia las relaciones de propiedad, porque, por ejemplo, un amo podía vender un esclavo porque es mi posesión y la puedo vender, mientras que en cambio un señor feudal no podía vender los siervos. Lo peor que podía hacer un siervo era dejar la tierra porque pertenecía a la tierra, mientras que un esclavo se le podía mandar: vete a hacer negocios, compra, vende y luego me lo traes. Entonces se van cambiando las relaciones de propiedad. ¿Qué es mejor, ser esclavo que ser siervo? Pues no, no es que sea mejor. ¿Es mejor ser proletariado? El proletariado no pertenece, ni pertenece a la tierra, ni pertenece al Señor. ¿Era mejor? No, era horroroso, porque el día que estoy enfermo no me llevan al médico. Por lo menos los esclavos, cuando se ponían enfermos, los llevaban al médico. Porque si es el que trabaja para mí, pues quiero que esté en buenas condiciones. Cuanto mejor esté el esclavo, mejor. ¿De acuerdo? Bien, a continuación encontráis lo que es la superestructura. Bien, la superestructura podríamos decir que tiene dos, también podemos dividirlo en dos. Por un lado estarían las leyes y también la política, y por el otro lado estaría la ideología. Ahora vamos con la ideología. Os recuerdo que ya lo vimos, que para Marx las leyes no defienden a los pobres. Es el mismo argumento de Rousseau. La gente se une pensando que así las leyes les va a ayudar y al final no es cierto. Ya vimos el año pasado ejemplos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, una gran corporación tiene formas legales de evitar impuestos. Y podemos decir, bueno, esto es injustísimo porque alguien que tiene tantos millones y que es tan rico, ¿por qué puede evitar los millones? Bueno, pues ya sabemos, porque justamente esa gente puede coger toda su fortuna
o ni siquiera coger porque tampoco está localizada en un país y se la puede llevar y decidir que ya no vive en España. Entonces, los gobiernos normalmente pues tienen que apoyar a estas grandes fortunas, ¿de acuerdo? Son ejemplos. A ver, también encontraremos ejemplos de leyes que van a apoyar a los débiles, pero os recuerdo que la teoría además es que las leyes y la política sirven justamente a los poderosos y no sirven justamente en su época proletaria. Vale, vamos con la ideología. Bien, por ideología, ¿a qué nos referimos? Según Marx, la ideología sería la filosofía, la ciencia, el arte, ¿de acuerdo? Todo eso sería ideología. Primero el término ideología. En principio, ideología podría ser un término neutro, podría ser simplemente las teorías que se aceptan en esa época. Pero para Marx tiene connotaciones peyorativas, es un término negativo. ¿Y por qué es un término negativo? Porque es un engaño, es mentira. Entonces, son distintas teorías que justamente lo que hacen es falsear la realidad. Falsean la realidad justamente ¿para qué? Para justificar esa realidad, para decirnos que no hay otra forma. A ver, ejemplos de ideología. Yo creo que el ejemplo más claro es la época medieval. ¿Por qué durante tantos siglos de la época medieval justamente Dios era tan importante? Porque era una forma que la Iglesia se mantuviera en el poder, ¿no? Entonces, la religión es una ideología porque viene a enmascarar, viene a engañar y viene a justificar. ¿Qué viene a decir la religión? Cariño mío, trabajas en una fábrica, tienes 12 años, tienes unas condiciones de pena penosas, el día que estás enferma, cariño mío, porque tienes 12 años y eres una niña, que eran como las que trabajaban en las fábricas textiles, no cobras, pero tú no te preocupes porque irás al cielo. Entonces, es un buen ejemplo. Pero pensemos que todo, también el arte, es ideología. Y en esto es muy interesante porque Marx se dio cuenta que el arte tiene un fundamento, tiene un propósito, sirve a algo, tiene una utilidad social. Vamos a ver, tiene una utilidad social para que los poderosos sigan siendo poderosos y sigan en sus relaciones de dominio. La filosofía también. Los filósofos vienen a justificar. El caso más flagrante, hemos visto, es Hegel. Hegel viene a decir que el régimen prusiano es lo más maravilloso que ha pasado en la historia de la humanidad y que toda la historia de la humanidad es para que justamente se dé el Estado, ¿no? Entonces, la filosofía, el arte, la religión, la ciencia no es neutral para Marx. La ciencia sirve a unos intereses y sirve a unos intereses de clase. Pensad que hoy en día, cuando nosotros vemos que ciertas investigaciones se pagan y otras no, cuando hay detrás corporaciones que están pagando a científicos para investigar ciertas cosas, otras que no, por algo será. ¿De acuerdo? Os recuerdo la revolución científica, que puede ser un claro ejemplo de vamos a cambiar de un paradigma a otro. ¿Por qué costó tanto? Bien, porque venía a apoyar o no un tipo de estructura social. Os recuerdo que el señor Kuhn, cuando habla de revoluciones científicas, nos dice que una teoría científica y otra teoría científica no son mejores, son como alemán y francés. Entonces, no se pueden comparar. No es que una teoría sustituya a otra, es que un paradigma, una forma de pensar, sustituye a otro. No son, por lo tanto, comparables. No tengo un criterio para decir cuál de las dos es mejor. Y que ya vimos que si costó tanto que se sustituyera el geocentrismo por el heliocentrismo era porque el geocentrismo venía muy bien para una sociedad estamental y que una sociedad donde no hay un arriba y el abajo, como empieza en el Renacimiento, crea mucha ansiedad. Entonces ya vimos. A continuación, en los apuntes de César Tejedor aparece la relación entre la estructura y la superestructura. Bien, entramos en un debate, es un fiel reflejo, simplemente
porque somos campesinos de la época medieval, por eso somos una sociedad fundamentalmente religiosa, o es una condición, causa-efecto. También habla más de una relación dialéctica, ¿de acuerdo? Entonces, es una relación donde hay sus contradicciones, no es simplemente un reflejo, ¿de acuerdo? A ver, también explica el autor del texto que si Marx y Engels insistieron tanto en el materialismo, es decir, que lo fundamental son las fuerzas productivas y las relaciones de producción, era porque iban contracorriente, iban en una época que lo importante era la religión, la filosofía, el arte para explicar la historia. Y ellos lo que querían era hablar de las condiciones de producción. Por eso el año pasado os decía, un hegeliano, si estudiara el siglo V a.C., estudiaría qué políticos había, qué teorías políticas había en la época, qué filósofos había, qué teorías filosóficas había, qué científicos había, qué teorías científicas había en la época. Y en cambio, un marxista diría, ¿y cómo vivían los esclavos? ¿Y cuántas horas trabajaban? ¿Y la población de qué comía? ¿Se tenía que importar el trigo o había suficientes reservas? Eso es la diferencia. Entonces, Marx y Engels van a insistir todo el rato que lo importante es la infraestructura frente a la superestructura, no porque nieguen la existencia de la superestructura, que además es que tiene una función muy importante en la sociedad, sino porque en su época no se consideraba. Hay un ejemplo de Max Weber y a mí me parece que justamente es lo contrario. Max Weber tiene un escrito que es La ética protestante en el espíritu del capitalismo y su tesis es que si el capitalismo triunfó en los países protestantes era porque los protestantes valoraban más el trabajo, valoraban justamente lo importante era hacer buenas obras en este mundo y no como el catolicismo, que lo bueno era retirarse del mundo, me convierto en monja, me convierto en monje o incluso si no me retiro en ciertos periodos y lo importante es que me fustigue, rece un Ave María, un rosario. Entonces, el capitalismo para Max Weber está muy vinculado a una ideología que es la religión. ¿De acuerdo? Justo sería por lo tanto lo contrario de Marx. Marx considera que las condiciones económicas son lo fundamental. Para Max Weber la religión justamente es lo que llevó a la economía. Bien, hemos dicho que esta teoría es una teoría de la historia y que la historia para Marx no es un camino de rosas, sino es lucha, sufrimiento y tragedia. ¿Vale? ¿A qué se deben esas revoluciones? Para Marx, las revoluciones se darán en el cambio de justamente las fuerzas productivas. Son los inventos, los descubrimientos que se van haciendo los que van a cambiar la sociedad. Descubrir el molino me permite que ya no necesito esclavos y si no necesito esclavos ya no me hace falta hacer guerras. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación marxista. ¿De acuerdo? Podemos, para algunos historiadores, no es los cambios tecnológicos los que han cambiado la historia. Podemos decir la Revolución Francesa fue un gran cambio y vino debido a las ideas de los ilustrados. ¿Vale? Soy hegeliano, lo importante son las ideas, soy marxista, lo importante es los modos de producción. Y para terminar, bueno, pues veis que Marx está en contra de esta teoría de Hegel, que es que la astucia de la razón. Lo de la astucia de la razón era que el espíritu, esa idea, era lo que llevaba a que se dieran los cambios. Entonces, la astucia de la razón es que Napoleón pensaba que él era muy importante y había conquistado muchos países, pero en el fondo el espíritu había sido lo que había utilizado a Napoleón, ¿no? Bien, para Marx la historia es inevitable, hemos visto, pero al mismo tiempo, y esto es el problema que tienen todos los determinismos, es muy importante la conciencia. Ya hablamos el otro día que para Marx era importante que los proletarios
tuvieran conciencia de clase, es decir, que se dieran cuenta que eran un elemento revolucionario, que podían cambiar la historia. Y ya sabemos cuál va a ser el fin de la historia, sabemos que para Marx será el comunismo. Y con esto hemos acabado con Marx. Hasta otro día.